Estos bloopers van a estar en película. Rogelio, vamos a ir para adelante con los bloopers, ¿oíste? Bienvenidos a nuestro episodio número 3, así como usted lo ve, marcado ahí, a esta Roqueterna Podcast. Dios mío, la red podcast. Ok, bueno, hoy tenemos un tema interesante, después de saber que ustedes estén bien, que la paz del Señor esté contigo y con los tuyos. Nosotros, gracias a Dios, estamos muy bien en este día. Vamos a trabajar un tema que también es un poquito controversial, es acerca de la participación de la iglesia en la sociedad civil. O sea, ¿puede la iglesia involucrarse en las cosas del Estado? O sea, ¿puede la iglesia inmiscuirse? O sea, ¿dónde está la raya? ¿Dónde está la frontera? ¿O será que simplemente tenemos que alabar al Señor? Yo quiero más o menos empezar con esa pregunta y no sé cuál de mis compañeros quiera iniciar. ¿Por qué es importante que la iglesia se involucre en la sociedad civil? Y entiéndase por sociedad civil lo que es algo fuera de la iglesia. Bien, hablando de la política, hablando de derechos, de las leyes, a eso me refiero con sociedad civil. Amén. Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Me parece muy interesante la pregunta y muy importante. Un tema que nosotros tenemos que tratar porque nosotros tenemos que entender que tenemos que servir aquí en la tierra el tiempo que Dios permita que estemos en ella. Aunque la palabra de Dios dice que estamos en este mundo y no somos de Él, pero estamos en Él por un tiempo. Y cuando Jesús vino y caminó en medio nuestro, también fue partícipe de la comunidad en la que Él estuvo. Cumplió lo que el Padre le envió a hacer, pero estaba muy integrado en la comunidad en que estaba. Y nosotros, yo creo que tenemos esa responsabilidad, porque cuando ustedes me han escuchado decir muchísimas veces que estamos en nuestras cuatro paredes para recibir lo que es un entrenamiento, lo que es una educación espiritual, una arma, ¿verdad?, que Dios nos ha dejado bíblicamente hablando, amén. Pero cuando salimos de aquí, nosotros somos los que servimos en la tierra. Bien dice la palabra que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces nosotros sí tenemos la gran responsabilidad, desde la perspectiva cristocéntrica, de sí establecernos y dejar que nuestras voces se oigan en la comunidad. De no ser así, se pierden nuestras generaciones. Miren todo lo que está pasando ahora con nuestros niños, lo que está pasando en la sociedad. Y nosotros sí tenemos la responsabilidad de informarnos bien. ¿Qué es lo que se está diciendo fuera de aquí? A mí me encanta estar en armonía con mis hermanos en la fe. Me encanta venir. La Biblia dice que nos congreguemos, ¿verdad? No dejemos de hacerlo. Pero cuando salimos afuera, ¿cuánto es el tiempo que pasamos afuera comparado al tiempo que pasamos aquí dentro? Aquí dentro todo es wow, me encanta estar aquí dentro. Pero cuando salgo afuera, ¿qué parte tengo yo? ¿Qué responsabilidad tengo yo como ciudadana de esta gran nación y como residente de esta gran ciudad y de este estado? ¿Cuál es mi responsabilidad? Entonces, contestándote así generalmente, sí es muy importante que estemos bien informados y que estemos integrados en cada aspecto de lo que es nuestra sociedad. Algo que yo he escuchado esta semana y me tocó. Estaban hablando de más o menos lo que estamos hablando hoy y dijeron, en el tiempo que estamos ahora, la juventud, pero también los de 30, 40, 50 años están mirando más videos de TikTok, más videos de YouTube Shorts, más videos de Instagram Reels, para agarrar la información que necesitan en este tiempo. Pero el problema de eso es que no están leyendo.
Y la información en esos YouTube Shorts no es la información completa. Y ahí donde viene problemas cuando vivimos, como dijo Ana Ibeliz, nosotros estamos más afuera de la iglesia que adentro de la iglesia. Trabajamos, guiamos, la escuela. Las leyes en la escuela, las leyes en el trabajo son diferentes que las leyes en una iglesia. Ciertamente. You know? So son cosas que se tiene que hablar y enseñarles a los jóvenes, a los adolescentes o la gente que no sabe dónde se puede encontrar esa información, con quién pueden hablar y cómo se deben de tratar en diferentes áreas. So para mí, es algo bien importante. Aunque cuando conocí a Dios, para mí era un no completamente. Pero en los últimos años yo he mirado y he entendido que sí es necesario. Sí. Yo he mirado la diferencia. Bueno, de mi punto de vista, yo creo que es un punto súper importante que la iglesia esté involucrada en lo que es la sociedad. Muchas veces caemos en el error de involucrarnos solamente en lo que es la iglesia, entre nosotros. Pero en nosotros involucrarnos en la sociedad, eso ayuda a que Cristo permanezca en los hogares, en las instituciones, en el país. Si nosotros como creyentes, los que tenemos a Cristo, los que tenemos nuestros ojos abiertos, no estamos involucrados, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, por eso es que hoy en día vemos que nuestros hijos están tan involucrados en lo que es la tecnología. ¿Por qué? Porque ellos a través de todas esas cosas están ganando a nuestros hijos y cada vez se están alejando más de Dios. En las escuelas no se habla de Dios. Entonces, si nosotros no nos involucramos en la sociedad donde se toman decisiones importantes como creyentes, primero nosotros vamos a hacer un instrumento de salvación, nosotros vamos a hacer un ejemplo y aparte nuestras decisiones también valen. Entonces nosotros con una mente cristocéntrica traemos nuestras opiniones y el mundo, las personas que no tienen a Cristo traen las de ellos, pero ya no van a ser solamente sus opiniones, sino también las nuestras. Entonces ahí Dios también se involucra. Entonces es importante, hay algo que no estamos haciendo como iglesia y es que no nos estamos involucrando y solamente estamos viendo las noticias y todo lo que está aconteciendo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? A la hora de votar, estamos votando. Cuando tomamos la decisión para votar, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué queremos tomar cierta decisión en la sociedad? Yo creo que es algo que tenemos que hacer. Esto es un 911, como dicen aquí, de que tenemos que ser parte. No nos cerremos solamente de que voy a evangelizar y me voy a mantener aquí porque aquí estoy segura. Aquí en mi búnker. No. Tenemos que salir afuera, involucrarnos en lo que pasa en la comunidad, cuando son las elecciones, votar, orarle al Señor por quién voy a votar y estudiar. Los jóvenes estudien. Háganse los futuros abogados, presidentes de este país para que entonces las decisiones que se tomen sean decisiones basadas en lo que nosotros creemos bíblicamente. Yo creo que es importante que nos involucremos. A veces nos volvemos muy religiosos, lamentablemente. Y muchas veces por eso también mucha gente no viene a la iglesia. Porque nosotros estamos tan acá y nos creemos tan perfectos y que nosotros no nos vamos a contaminar. Sal y contagia. Habla de lo que tú sabes, de lo que tú crees, de lo que el Señor ha hecho y de lo que tú crees que es lo correcto. Amén. Ok, hay leyes contra el aborto, contra ahora lo de la homosexualidad. Ok, amamos a todos, pero si yo estoy sentada en un lugar donde se van a tomar decisiones, yo tengo que dar mi punto de vista desde lo que yo creo bíblicamente. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Por esto y esto. Sí, te amo, pero no amo lo que estás haciendo. Este es mi voto. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos que salir y con amor hacerlo. Eso es lo que yo creo. Perdón. Yo creo que sería bueno aclarar también en el punto del involucramiento, porque a veces, por lo menos en mi caso, yo nací en República Dominicana y allá se hace política de una manera muy diferente a como se hace acá. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado el término bandereo? ¿Lo que es el bandereo? Bueno, el bandereo, ella es dominicana. El bandereo es cuando la estructura política, digamos los regidores, diputados, le dan dinero a las personas para que vayan a un meeting político.
Aquí se hacen mítines políticos, pero es totalmente diferente. Es decir, ellos le dan dinero al motorista, al que concha en el motor. Le dan dinero, llenan una guagua de gente, pero es porque le están pagando. Y le dan su banderita. Un paréntesis, brother. Compran los votos. Sí. Y hablo del bandereo porque le dan sus banderitas para hacer porra al político que va a dar el discurso. Entonces, aquí no, yo creo que estamos en el mismo sentido de que aquí no estamos diciendo que la iglesia tenga que involucrarse en el bandereo. O sea, no es en el bandereo. Y Fernanda dio un punto muy clave. O sea, si tienes la capacidad de ejercer el derecho al voto, tienes que ser responsable. No es que yo siempre voto republicano. No es que yo siempre voto demócrata. El candidato representa tus valores. Ese es el punto. A veces en mi país, por ejemplo, Fernanda tiene que acordarse, existe, pero ya está muy disminuido, un partido llamado PRD. Era un partido fuerte. Y habían personas que no importaba quién fuera el candidato, el símbolo de ese partido era un hacho encendido, como una antorcha. Nosotros le decían el hacho. Entonces la gente decía, yo voto por el hacho, por el hacho. O sea, ellos ni siquiera veían las propuestas políticas. Ellos decían, yo voto por el hacho. Eran fieles al partido. Entonces yo creo que lo que estamos proponiendo acá es algo en dos vertientes. Número uno, como organización, como cuerpo, la iglesia tiene que involucrarse. Pero hay un nivel más profundo que para mí también es igual de importante. Y es que cada miembro de la iglesia haga un impacto en la sociedad de su área. Me explico. Yo he tenido muchos problemas con el vehículo. De hecho, tengo un hermano en Cristo que me da mucha confianza, que gracias a Dios, por el temor de Dios que tiene y la honestidad, ha hecho la diferencia y me he quedado con él. Los otros no eran creyentes. ¿Qué tal si un creyente, en el área que se desenvuelva, ya sea en la mecánica, ya sea como corredor de bolsa, ya sea como realtor, abogado, como tú quieras, podemos elevar esa bandera del evangelio haciendo bien nuestro trabajo como Sayas en la fotografía, por ejemplo, haciendo bien su trabajo. Y de paso, ya las personas ven el ejemplo y tú puedes ser de impacto desde esa área, de esa plataforma, siendo honesto e íntegro. Pero si como realtor, como abogado, empiezas a hacer tranza, como el dicho que dice, el que tranza no avanza, que el Señor reprenda al diablo. O sea, entonces empiezan a hacer cosas malas y entonces miren de qué manera se involucra un cristiano con la sociedad civil. De una manera negativa, porque de una vez dicen, ni eso que es cristiano. Ustedes saben que el que no conoce a Dios no pierde tiempo para criticar al creyente. Porque de hecho mucha gente asume, digamos porque quizá la conciencia misma le acusa, que uno se siente superior. Yo no he visto un creyente que nunca se sienta superior. El asunto es que como tu estilo de vida quizás te acusa y tú ves a la otra persona que, bueno, con luchas y pruebas, pero está ahí dando la batalla, a veces dice, ¿qué te crees? ¿Se cree superior? ¿Qué sé yo? Que no, pero es porque ve que no tiene el mismo desorden de vida que tú, por la gracia del Señor. Entonces yo creo que la iglesia tiene que involucrarse, pero no en el bandereo. ¿Okay? Y que el creyente también tiene que involucrarse a nivel micro para que haya un impacto a nivel macro, más grande. Pero igual, no con el bandereo, porque el bandereo para mí es atraso. De hecho, no solamente dan dinero, dan hasta picapollo y bebidas alcohólicas, allá en mi país, para que vayas al meeting. O sea, algo hasta degradante en lo humano. Bien. Lamentablemente, Efraín, lo que pasa en nuestros países, te digo porque yo desde niña vi la política, nunca me gustó por lo que veía. En mi familia todos eran políticos. Mi abuela era la mayor, o es, porque aún vive y aún sigue siendo política. Era del partido PRD, como tú dices. El hacho. Y aún lo sigue siendo. Y lo que yo veía era que las personas no estudiaban, no evaluaban por qué escoger a esta persona para el poder o para tal posición, sino que se fijaban en lo que le daban, en las campañas, que si me dan una fundita, que si me dan dinero, que si una pensión. Entonces hacían estos votos. Ahora, las personas pensantes que estaban tomando las decisiones y quizá tomando estas estrategias para llegar a esas personas que realmente, si tú le dices, por este va a votar, y le hacen una bullita, un can, y simplemente van y votan sin saber. Entonces las personas que sí están pensando son personas que no tienen a Cristo, que no tienen el conocimiento bíblico. ¿A dónde vamos a llegar? Entonces por eso ahí es donde nosotros tenemos que salir, porque hay personas que la van a embullar, son personas que realmente
le da igual lo que sea, ¿verdad? Pero entonces los que sí piensan, los que sí tienen a Cristo, entonces no se van a llevar de una fundita que te den o de que un bandereo o X. No, van a decir, espérate, ok, es del PRD, pero esta persona no está cumpliendo o no veo en esa persona, ¿tú me entiendes? Lo que espero para mi sociedad, porque estas personas son las que van a tomar ciertas decisiones que quizá ahora mismo yo la puedo tomar de un punto de vista, pero mis hijos que vienen atrás, ¿sí me entiende? Entonces nosotros, las personas pensantes, son las que tienen que accionar y pensar y evaluar por qué voy a votar por esta persona. Y yo veía antes que la política, no era para los evangélicos, estaba cerrada en cuanto a eso, pero con los años, con lo que he visto y sigo viendo, he entendido que sí, que mi voto es importante. Claro. Que mi voto es importante porque de los votos depende quién va a estar en la posición para tomar decisiones sobre mí, como quien dice, porque al final yo voy a tener que aceptar o respetar estas leyes, porque la palabra nos manda a respetar las leyes. Yeah. Entonces, si yo no estoy votando, yo simplemente voy a actuar. ¿Qué palabra puedo decir con una persona no pensante? No quiero decir una palabra ofensiva. Porque ignorantemente. Sé que, ignorantemente, se puede decir. No le quiero decir a nadie ignorante. Sí, yo estaba mirando. Quería tener un poquito de cuidado en cuanto a qué palabra usar, pero realmente ignorante. Sí. ¿Sí me entienden? No podemos ser ignorantes o caer en ese juego cuando nosotros no estamos hechos para eso. Nosotros estamos hechos a semejanza, imagen de Dios. Nosotros portamos algo en nosotros que ni nosotros nos imaginamos. ¿Por qué hay personas que han llegado lejos? Porque ellos han creído en lo que ellos portan. Muchas veces nosotros nos encerramos en simplemente escuchar, ver y, ok, amén, y no reconocemos lo mucho que portamos porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza y estamos en la verdad. Y una cosa que me vino a la mente ahora mismo. A veces nosotros escuchamos algo y se escucha tan bueno, y así rápido dijimos, amén. Pero la verdad, no pensamos en lo que están diciendo y ya así de rápido estamos diciendo, sí, eso es nivel de congregación. Eso es cierto, sí. Eso es cierto. Pero la verdad no es. La verdad no es. Y es una de las cosas que está pasando ahora mismo ya el próximo año vamos a estar votando por presidente, y tenemos que mirar lo que están diciendo y lo que están haciendo. Porque cualquier persona puede hacer un video de 5 segundos, de 10 segundos, de algo buenísimo, pero todo lo que hacen es nada bueno. ¿Me entiendes? ¿Tienen una agenda oculta? Yeah. Sí. Mira. Es lo mismo como en la iglesia. Cuando alguien dice algo y así de rápido dice amén. Pero sin pensar. Sin pensar Sí. si lo que esa persona dijo es de verdad, es lo correcto o no. Yep. Y eso se evita, por ejemplo, ese ejemplo que acabas de dar, estudiando la palabra por uno mismo. Yep. Lo mismo podemos decir de las leyes, estudiando por ti mismo, educándote. ¿Qué tenemos nosotros a nuestro favor que el mundo no tiene? El Espíritu Santo, yep, que nos puede dirigir, que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Entonces es mi obligación, como bien dijo Fernanda, como una persona pensante, Dios me dio un cerebro, yes, el que puedo utilizar y decir, bueno, esto es lo que conviene, porque yo no estoy votando por mí nada más, sino por las generaciones que nos siguen. ¿Cómo dijiste que se llama el qué? Oh, el bandereo. Eso aquí sí existe de manera diferente, tal vez no tan obvio, tal vez no es que se llenan guaguas y vamos para allá, pero de cierta manera sí existe. Entonces, por eso yo siempre digo, y pienso para mí misma y para todos nosotros que el entrenamiento que recibimos adentro es tan importante, porque entonces, como bien dijo Efraín, cuando yo esté en mi posición, cualquiera que sea, en mi trabajo o en la sociedad, yo me voy a saber representar según la palabra me exige que me represente.
Amén. Y según la palabra me da convicción de lo que es la verdad. Porque nosotros no es que estamos dando opiniones personales. Nosotros estamos centrados en la verdad de lo que dice la palabra. Y por eso nos regimos. Entonces, sucede que, por ejemplo, en la ciudad de Detroit y en el estado de Michigan, cuando hay votaciones locales, mucha gente, yo siempre voy, siempre voto. No siempre lo hice, pero cuando comencé a educarme y cuando comencé a entender que esto sí me está afectando a mí, afecta aún los trabajos, por ejemplo, de los policías. ¿Quién va a entrar de comandante de policía o de director de la policía? ¿Y cómo van a regir las leyes en esta ciudad? ¿Cómo se va a afectar mi hijo? Estábamos hablando, Sayas y yo, fuera de cámara, si estábamos hablando de la importancia que esto tiene para nosotros. Y el Estado, el gobernador, la gobernadora, ¿a quién estamos poniendo nosotros? ¿Cuál es el círculo que tú estás eligiendo? Y a veces a mí me ha tocado que vienen personas y se acercan a mí y me dicen, yo no sé por quién votar, ¿me puede aconsejar? Y yo sí le aconsejo en ese momento para que lo hagan. Pero imagínate que vayan y pregunten a otra persona y ellos simplemente, o hay gente que va y simplemente llena... Tim Marín de Doping. Sí. El primero, porque no sé, porque no me tomé el tiempo. Sin embargo, entonces tenemos 4 años de personas en una oficina o más, ¿verdad? En una oficina donde no están rindiendo ningún beneficio. Hemos visto en esta ciudad, hay mucha historia de los alcaldes que hubieron antes que lamentablemente le robaron a esta ciudad y que hacían de los contratos de construcción y hacían de los contratos de demás cosas como si algo personal y se los daban a su gente. Aunque, por ejemplo, un ejemplo que le puedo dar, Cobo Hall, el centro Cobo Hall que ahora es, no sé cómo se llama actualmente. Huntington Center. It was Huntington Center, pero luego lo cambiaron otra vez. Lo cambiaron otra vez. Y esto lo sé porque en el trabajo que tenía antes me tocaba pues estudiar estas cosas y entenderlas. Y lamentablemente era un alcalde por el cual habíamos votado y teníamos la esperanza de que él iba a ser un triunfo para nosotros, especialmente para la gente latina y afroamericana. Lamentablemente se dejó llenar de la avaricia, de querer y de, ¿verdad? Y él le dio, esto lo digo públicamente porque esto ya ha salido y esto fue de condenado por un juez también. Sí, exactamente. Condenado y estuvo cumpliendo su sentencia y demás. Bueno, él le da ese contrato a una persona que es a su familia, ¿verdad? Nunca arreglaron el edificio. Un edificio al cual entramos todos para diferentes cosas por muchos años, ¿verdad? Y se estaba cayendo lo que es el techo del edificio, todo porque simplemente voy a hacer esto para ayudar a mi familiar, sacar un dinerito y qué de la ciudad, ¿verdad? Entonces, después de esa ocasión, recuerdo que me invitaron a cantar el himno nacional para un desayuno de él. Y me dio tanta tristeza saber, porque yo iba tan orgullosa a hacer esto y a cumplir, ¿verdad? Y me dio mucha tristeza saber que un joven que tenía tanta oportunidad y tanta posibilidad en su momento, lo echó todo a perder, ¿verdad? De ahí comencé yo a estudiar no solamente lo que ellos dicen, como ustedes estaban diciendo, a estudiar más profundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que esto va a significar para las escuelas, para los niños, para cómo nuestra ciudad va a mejorar y progresar? Cosa que estamos viendo actualmente. Cosa que desde que él salió y siguió el próximo, gracias a Dios, hemos visto mucho avance.
Pero entonces, nosotros sí tenemos la responsabilidad. Si nosotros decimos queremos vivir en una ciudad segura, si decimos queremos ver en nuestra ciudad lo que tal vez se pueda ver cuando van a un suburbio, cuando nuestros niños tienen que salir de las escuelas de la ciudad porque no se sienten seguros y van a otras escuelas. ¿Por qué no aquí? Porque no nos levantamos, porque no decimos, yo estoy aquí y estoy aquí para exigir que se le dé el trato correcto a nuestra gente en esta ciudad y en este estado. Y una de las cosas que yo creo muy importante como cristiano, y apelo a todo el cuerpo de Cristo que me pueda estar escuchando, cualquier sea tu posición que Dios te ha dado para traer el pan a tu mesa, no es solo para traer el pan a tu mesa, porque nosotros estamos para bendecir. Siempre he pensado, y es bíblico, tú eres de bendición y serás bendecido mientras tú bendices. Pero entonces, como decía Efraín, tú tienes una responsabilidad que es responsabilidad tuya, basado en la palabra de Dios, de que tú representes según Dios te dice que representes. Y yo lamentablemente he tenido la mala experiencia de que he visto a algunos cristianos, y si yo he fallado en esto, Dios me ha corregido, ¿verdad?, que no representan nuestros intereses a la mayor capacidad en las posiciones que Dios nos permite estar. Y yo siempre, y aprendí esto del pastor Juan García, de siempre preguntarle al Señor, cuando Dios me envía a un lugar, Señor, ¿me enviaste ahí para enseñar, aprender o las dos cosas? Casi siempre son las dos cosas. Tú vas a aprender donde quiera que tú vayas, pero tú también tienes una capacidad porque Dios te la ha dado aquí. Claro. Y tienes una voz, y a veces tenemos miedo de decir, no, yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque no somos la mayoría, mi gente, no somos la mayoría. Remanente, ¿verdad? Remanente quiere decir lo pequeño, ¿verdad? Pero el remanente fiel, somos eso. No somos la mayoría, pero sí tenemos una autoridad que Dios nos dio. Y yo creo que es el entender la diferencia, o entender, como decía Fernanda, entender quiénes somos, amén, y qué es lo que Dios está queriendo hacer y de qué manera Dios te quiere usar para que tú puedas hacer que tu voz sea parte de las decisiones que se están tomando. ¿Ya? ¿De acuerdo? Yo entiendo que algo que nos está afectando es que muchas veces somos muy conformistas. Muchas veces no soñamos. Yo recuerdo la historia de Martin Luther King y recuerdo mucho el dicho que él tiene de tengo un sueño. Y muchas veces nosotros podemos marcar la diferencia y no lo hacemos porque no soñamos. Nosotros estamos viviendo cosas de decisiones pasadas. Entonces nosotros entramos en un conformismo, que nos conformamos y decimos, no, es que todo es igual. Y pensamos que nuestro voto, porque simplemente uno no vale. Pero imagínate, si todos cambiáramos de mentalidad y dijéramos, no, las cosas pueden ser diferentes. Y todos entonces decimos, vamos a votar. Entonces ya no es un voto. ¿Cuántos votos serían? ¿Cuántos votos hay sentados en sus casas que simplemente no tienen un sueño de que las cosas pueden ser diferentes? Y nosotros tenemos a Dios. O sea, ¿por qué no pueden ser diferentes? No están siendo diferentes porque tú no lo has creído. Yo tengo que pensar más que en mí, en mi generación, en mis hijos. Y siempre digo, Señor, mis hijos, porque veo tantas cosas, tantas leyes aprobadas que van en contra de mis principios bíblicos. Entonces es tiempo de que despertemos. Es tiempo de decir, no, lo que yo pienso sobre la sociedad, sobre las decisiones, sobre lo que se está haciendo en las escuelas, en el gobierno, cuesta, vale mucho. Entonces yo voy a votar. Espérate, yo voy a votar. Hay personas que votan y no tienen el conocimiento o no pueden ver más allá.
Pero nosotros tenemos, aparte de que podemos tener quizá un cierto conocimiento y nos podemos equivocar, pero tenemos 2 rodillas y tenemos a un Dios a quien le podemos preguntar a la hora de votar, a la hora de tomar una decisión. Nosotros somos de mucha influencia y no nos los estamos creyendo. Nos estamos conformando demasiado a nuestras 4 paredes y decimos mucho y nos emocionamos muchas veces al decir voy a salir de las 4 paredes, pero si tú te fijas seguimos porque entramos en un área de confort que tenemos que salir de eso. Hay que romper con eso como iglesia. Y esto es para todos los creyentes, o sea, empezando conmigo. Necesitamos realmente salir, dejar de ser religiosos y entrar a lo que es la sociedad y ser parte de ella de la manera, o sea, aportando lo que nosotros traemos, nuestros principios bíblicos, nuestras creencias, nuestra fe, trayendo a Cristo a esos centros de reuniones, a esos lugares donde se toman decisiones, a nuestros trabajos. Nosotros somos de mucha influencia, pero no nos los hemos creído. No los creemos. Es tiempo de creer lo que nosotros somos, lo que portamos, lo que representamos y de traer a Cristo a la mesa en todo lo que hagamos. Exactamente. En los trabajos. Si tú trabajas en un lugar, brilla porque tú estás diseñado para brillar. Tú portas algo especial que hay otros que quizás no se han dado cuenta que lo portan. Y tú puedes ser incluso un instrumento para a través de tu brillo hacer brillar a otro. Así. A través de tus decisiones. Yo ya no pienso tanto en mí en el momento, aunque sí en cierto tiempo, porque en cierto modo, porque estoy en la sociedad y mientras yo viva tengo que preocuparme. Pero lo que más a mí me preocupa es mi generación que está detrás de mí. En los tiempos de antes, la sociedad, si tú miras años atrás, son muchos los cambios. Y estos cambios están afectando más a nuestros niños que incluso a nosotros mismos. Porque ya nosotros tenemos otra mentalidad, ya nosotros estamos en un punto donde quizá lo pensamos diferente por lo que hemos aprendido y creemos. Aunque no nos podemos descuidar porque podemos ser confundidos. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar muy cerca de Cristo cada día, buscar al Señor, porque si no podemos caer en ese error. Entonces tenemos que pensar de que nosotros somos parte de la sociedad en la que vivimos. El Señor nos envió aquí para hacer algo con un propósito. Nosotros somos un ejército que el Señor mandó aquí y un momento vamos a dar cuenta. Y que por qué surgieron tantas leyes, votaste, hiciste lo que yo te mandé a hacer o te quedaste encerrado en un nido de 4 paredes. Va a haber un momento en el que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios. Y no es solamente por nuestra fe o lo que hicimos en la iglesia, es lo que hicimos en la sociedad y en el mundo donde Él nos envió. Él nos mandó aquí a todos a hacer una tarea. Nosotros tenemos una tarea que hacer. Nosotros no somos de aquí y eso nosotros lo sabemos. Hay mucha gente en el mundo que simplemente vive el día a día porque dice, no tiene a Cristo en su corazón. Realmente no sabe si hay un futuro que tiene, no sabe su propósito y tantas cosas. Pero nosotros lo que sabemos, que hay un propósito, que hay un destino, que hay una razón, tenemos que ser parte y dar lo mejor en todas las áreas. No solamente en la casa, aunque le voy a dar cuenta a Dios de lo que hice por mis hijos y con mis hijos y en mi vida y mi familia, en la iglesia, pero en la sociedad. Hay lugares, hay personas que están en algún lugar de trabajo y de repente lo envían a un lugar totalmente diferente donde no conocen nada. Yo tengo amistades y en un momento estuve pensando de esto y ahora lo voy a traer aquí porque siento que puede ser de edificación. Pero a veces estamos acostumbrados a vivir en un lugar y de repente porque hay un cierto nivel de sabiduría en ti o ejerces tu trabajo de un nivel que tu jefe piensa si lo puedo enviar a tal lugar porque creo que él va a dar la talla. Y te envían a otro lugar del mundo, allá a donde tú no conoces. Pero la empresa antes de enviarte te dice, mira, yo te prometo que tú vas a tener un lugar donde vivir, vas a tener un buen sueldo, tus hijos van a ir a una escuela muy buena. Tú vas a tenerlo todo, pero hay una tarea con la que yo te estoy mandando. Tú tienes que ejercer algo en aquel lugar. Mayordomía y todo eso. Yes. Entonces, yo lo veo de esta manera. Así mismo es Dios con cada uno de nosotros. El Señor ha depositado algo en nosotros y nos ha enviado y Él ha dicho, no te va a faltar vestido, no te va a faltar calzado, yo te voy a proveer pan,
pero hay algo que tú tienes que hacer. Wow. Y muchas veces llegamos a este lugar y nos conformamos. Entonces nos acomodamos a todo lo que vemos y entonces nos olvidamos de que realmente nosotros estamos aquí para algo. Esas personas, si se descuidan, va a llegar un momento que van a llamar a la compañía aquí a los Estados Unidos. Hey, ¿cómo va todo? Así mismo es Dios. No hicieron nada. Dios ha proveído, nos ha prometido todo. Todo, incluso equiparnos con todo lo necesario para llevar a cabo una tarea. Y la tarea de nosotros no es nada más en la iglesia y en las 4 paredes. La tarea de nosotros es en la sociedad donde estamos. Sí. Hay algo que tenemos que hacer y no estamos haciendo. ¿Por qué te digo que no lo estamos haciendo? Porque no lo estamos viendo. No lo estamos haciendo. Y esto no es desde ahora, esto es desde tiempo atrás. Sí. Pero todavía estamos a tiempo porque todavía Cristo no ha venido, todavía estamos aquí. Y sea que Cristo venga o que tú te vayas antes de, porque todos tenemos un reloj. O que te manden a buscar. Sí. Todos tenemos... No que te vayas, sino que te manden a buscar. Exacto. Todos tenemos un reloj. Mi amor, todos tenemos un reloj de la vida. Y de esta manera yo lo veo. Yo tengo un reloj, yo tengo un tiempo, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Él me envió aquí por un tiempo, Él sabe cuándo voy a regresar. Pero yo le digo, Señor, yo quiero procurar presentarme aprobada delante de ti. Amén. Y yo quiero dejar en tu corazón a los que nos están escuchando que procures el día que tengas que presentarte ante Él, presentarte aprobado delante de Dios. Porque son muchas las cosas que nosotros tenemos que hacer y tenemos todo para hacerlo, pero no nos los hemos creído. O lo podemos hacer. Exacto. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Entonces, hay que votar, hay que involucrarse, hay que llevar a Cristo a esos lugares donde creemos que no llega. Y lamentablemente esto lo podemos ver en mucha gente de la clase media. Personas que no les gusta mucho quizá estudiar, mucho leer, que no están acostumbrados o educados en esa área. Y muchas veces caemos en el error de seguir todo lo que los demás hacen. Y no me preocupo yo por yo informarme y educarme. Y el Señor nos manda. Tenemos un GPA, yo le digo a la Biblia que es el GPA del cristiano. ¿Tú quieres saber algo? Lee la palabra. Ahí está todo. Ahí habla de gobierno, de todo. De todo. Ahí el Señor nos lo dice todo. Y si tiene una pregunta que no entiendes en el libro, ve al autor y pregúntale de rodillas, Señor, no entiendo esto. Dime cómo es que lo voy a hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y el Señor te va a hablar. Y tomar esas cosas con la responsabilidad que conllevan. Porque te puedo hablar de un Billy Graham, que lo llamaban los presidentes, que lo llamaban la reina, yo le digo la reina Elizabeth en inglés, ¿verdad? La reina Isabel, que se sentaba con él, que pedía, yo le pido al Señor, Señor, levanta gente entre los cristianos, entre hombres y mujeres de Dios, que puedan servir de consejo a estas personas que están en gobierno, porque ellos también necesitan. Y ellos, pero no, y me perdonan la expresión, pero no una persona que se va a comportar como un payaso o como una payasa, simplemente por querer que su nombre crezca y no representar el interés de Dios. Cristo, cuando vino, dijo, yo no vengo a hablar de mí. Y también dijo el Espíritu Santo, cuando yo se lo pida al Padre como regalo para ustedes, tampoco va a hablar de Él. Va a hablar del interés del Padre, del interés del reino del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien centrados estaba Jesús y está el Espíritu Santo en la responsabilidad. Ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. ¿Qué es lo que yo voy si Dios me permite entrar a un lugar donde yo pueda ser de cualquier nivel de influencia? Le digo esto como ejemplo. La Chief Public Health Officer de aquí de Detroit, Michigan. Yo tuve la oportunidad de sentarme en su oficina y luego ella me llamó para preguntarme, Ana, ¿qué surgió después de que hablamos? Y Dios me dio una palabra para ella. No la voy a compartir todavía, pero un día sí la voy a compartir. Y le dije, me dice el Señor que te diga. Y ella me dice, Ana, that's bold, eso es atrevido. Y yo le dije, eso fue lo que yo sentí que dijo el Espíritu Santo. Casi un año después me llama la mano derecha de ella y me dice,
en esta oficina, y lo digo para gloria de Dios, no para vanagloriarme yo misma. Lo digo porque yo estoy de acuerdo con lo que Fernanda dice, que cuando Dios te envía a un lugar, tú tienes un propósito por el cual Dios te envió. Casi un año después me llama la mano derecha de ella y me dice, si algo entendemos en esta oficina es que tú eres una mujer de oración, para gloria de Dios. Y hay momentos que me debilito y el Señor me dice, mira, porque te llamé a este tiempo, porque una cosa que es diferente en esta generación es lo que estamos viviendo. No es lo mismo que cuando nosotros crecíamos y jugábamos afuera. Nuestros niños están lidiando con cosas bien fuertes. Se han sido lanzados demonios y hombres fuertes en este tiempo por el tiempo limitado que tenemos. Perdón. Así es. Y yo creo que en este análisis que estamos haciendo muy interesante y de acuerdo con todas sus posiciones, como todo, lamentablemente lo llevamos como al extremo en este problema que planteamos. Por ejemplo, hay personas que entienden que obviamente como hay una degradación que va progresando a la putrefacción moral a la que tiene que llegar todo esto, porque el anticristo tiene que encontrar una sociedad convulsionada para entonces él ser el redentor, entre comillas, ¿entiendes? Tiene que haber un caos para que entonces venga un orden, un aparente orden. Hay cristianos que se agarran de eso para entonces no ejercer su derecho al voto, para no involucrarse, porque como quiera todo esto se va a desbaratar. Y eso es una posición peligrosa. Pero también está el otro extremo, malo también por demás, el de entonces, y es con el punto que tampoco estoy de acuerdo, que es el de utilizar a la Iglesia de Cristo como plataforma para tú entonces llegar. Por ejemplo, si yo sé que Saya mueve gente y que Saya le llega a mucha gente, yo como tengo aspiraciones políticas, que no las tengo. Entonces yo estratégicamente... Cuidado si tú quieres ser aclarar. banderita. Oye, No. Le voy a dar su picapollo a cada uno. El picapollo es frito con carne frita. No, Ese es el aquí se da picapollo. hamburguesa. Le voy a dar sus hamburguesas a cada uno. Entonces yo lo que hago es que como buen político que soy, estudio a Sayas, su manera de hablar, y digo, Dios te bendiga, Saya. Pero mentira, yo soy un corrupto. Dios te bendiga. Tú sabes que el Señor me ha traído aquí. Yo quiero con un propósito y estos son mis planes para la ciudad Saya. Y aquí vamos a poner un centro comunitario para las personas. Y Saya, como tiene su corazón cercano al Señor, pero yo estoy utilizándolo. Y no a Saya, a toda una iglesia, a toda a todo un cuerpo de Cristo, no una congregación. Cuando digo iglesia, digo a toda esa sociedad en esa demarcación. Por ejemplo, en la ciudad de Detroit. Y Efraín para no sé qué. Bueno, en mi país le dicen regidor. Aquí no sé cómo sería. Counselor, no sé. Bueno, un asunto de eso. Pero entonces yo he visto mucho eso en mi caminar cristiano. Y eso me molesta bastante. Ahora, yo no estoy diciendo y estoy proponiendo que nos desliguemos de nuestra responsabilidad por esos avivatos. Yo lo que digo es que afilemos nuestra visión, como decía la pastora Nibelice, el Espíritu Santo nos revela, o sea, nos habla y nos dice, mira, esta persona, ponle atención, porque no está siendo sincera. ¿A cuántos el Señor no le ha ministrado en ese sentido? Sí. Y tú dices, bueno, y tu Señor, y será el Señor que me habla porque yo veo que esta persona es sincera, mira, y hasta dio una ofrenda y se involucra, pero te está dando esa ofrenda porque tú sabes lo que va a pasar más adelante, porque es que va a cobrar eso. Entonces, yo digo que, ¿cuál es la propuesta? Bueno, sí, tenemos que involucrarnos, ser responsables, informarnos, estudiar las leyes, pero tampoco apasionarnos, como dijimos al principio, de manera tal como que perfeccionemos al candidato o que perfeccionemos al ser humano, porque no somos perfectos. No. De hecho, la persona puede llegar a buenas intenciones y desvirtuarse en el camino. Bien, y yo creo que uno no debería en mi país dice quemarse con un político. ¿Qué es quemarse? Es como estar como al lado de él. O sea, que ya te ven a ti y dicen, sí, ese es de fulano, es del político tal. O sea, sino que más bien se nos vea como personas, como Martin Luther King. ¿Con qué partido ustedes asocian a Martin Luther King? No, es simplemente peleó por los derechos. Sí. ¿Entiendes? Él estaba separado de ¿me doy a entender? De todos los lados. Y ahí lados. va a ir contigo cuando dijiste el punto. No podemos tampoco ponernos como un tipo, no a la defensiva, pero no porque este me está buscando por esto,
sino estar claro de cuál es nuestra posición y nuestra responsabilidad, independientemente de cómo tú pienses. Ok, estoy trabajando contigo, pero yo tengo mi propia personalidad, mi manera de pensar, y eso es lo que yo voy a aportar. Y no dejarnos que nos usen. Porque muchas veces rijo por la Biblia. Y no dejarnos que nos usen. Y no el dejarnos mismo que nos usen. Espíritu Santo nos va, ¿tú me entiendes? Yo puedo ser muy nice contigo y yo puedo ser cristiana, pero hay límites. Exacto. ese es Yo el he punto. hablado con personas que yo he podido ver que realmente esas personas quizás no veo puedo discernir de que la persona quizás no está siendo tan real como me aparenta decir. Y yo lo puedo notar y eso a mí no me hace cambiar con la persona. ¿Sabes qué? Le digo, Señor, enséñame a amarla aún más o amarlo aún más. Amén. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde tú realmente puedes desarrollar la esencia de lo que realmente tú eres, que no depende de cómo tú seas, de cómo tú me trates, sino de lo que yo soy en Dios. Entonces, cuando entramos a esa área de la política, va a haber de todo, porque en la política siempre hay vivo, como decimos los dominicanos. Siempre van a haber gente viva, pero nosotros tenemos que permanecer ahí, en lo que soy. Yo puedo llegar a una área, a un lugar donde podemos estar varias personas, pero yo tengo que tratar de, independientemente de la influencia que haya alrededor, seguir siendo yo. Y si yo veo que hay peligro, me voy. Ese es el punto. Es no dejar que nos utilicen. Sí. No es un llamado a un ataque contra la persona, sino a no permitir que utilicen a la Iglesia de Cristo para ese tipo de cosas. Porque te dicen, ensayas, convoca a tu congregación y tú vas a dar un mensaje, yo voy a decir unas palabras, pero mentira, o sea, te están utilizando porque quieren un objetivo. O sea, y ese es el punto de no dejar de decir, no, espérate, mi límite es aquí. ¿Tú quieres hacer esto? Bueno, ayuda. Sí, ayuda, sí, yo me involucro y todo. Pero hay cosas que tú tienes que yo no estoy alineado según la palabra, en ese sentido. O sea, diferimos. Podemos ayudar, mover comida a la gente, pero tú entonces quieres estar conmigo porque yo muevo gente y entonces tú quieres que mi gente te apoye, pues no puedo hacer eso. Ahí entramos a la ignorancia. ¿Entiendes? ¿Sí me entiendes? Cuando tú eres una persona pensante, a la hora que te sientas y asimilas y escuchas, tu decisión al final va a ser diferente a la que una persona que simplemente va por lo que te dan. Ya. Y eso se ve mucho en mi país. Sí. Se llena, mira, llenan un local, una calle, Sí, la sí, llenan sí. de personas. Sí. Y todo el mundo, yeah, y es el presidente, y por eso vamos a votar. Pero son personas que realmente no están pensando, solamente están viendo lo que van a recibir en el momento, sin saber que esa fundita que recibe en el momento, en el futuro le va a pesar. Le va a costar cara. Le va a costar cara. ¿Sabes qué ha pasado en mi país muchas veces? Y lo digo porque es la única experiencia que tengo. Bueno, Estados Unidos es otra. Pero han habido programas de gobierno, por ejemplo, que alfabetizan personas que no saben leer y le dan rápido el programa porque eso es una insignia para el gobierno de turno. ¿Me da a entender? Digamos, atemporal, para no decir un gobierno X. Y, se acaba el ciclo de ese programa el programa tal, que alfabetizamos, 5,000 personas. Algo positivo, ¿sí o no? ¿No están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Pero ¿qué sucede? ¿Saben lo que hicieron unos políticos de mi país con ese programa? Dijeron a sus regidores y que busquen gente, llenen ese salón. Y llenaron ese salón de gente y supuestamente eso eran los que alfabetizaron. Y cuando los reporteros empezaron a preguntar, ¿por qué usted está aquí? La persona decía, no, yo no sé. Y tenía el teacher y todo el programa. Para que vean a qué nivel. Y simplemente para justificar una inversión que se hizo. Pero entonces Bien. por eso es la responsabilidad de cada quien en la posición que nos ponga. Ya. Porque entonces tal vez un Efraín puede ser el watchman on the wall. Perdón, se me olvidó. El vigilante. Amén. Y que dice, no, para aquí no. Para aquí, en este grupo no. Tú vas a entrar a estas 200 personas, decir, que Dios me ha dado a cargo, ¿con qué tú entras? No entras... no cruzas estas 4 paredes tan facilito, porque aquí hay un equipo entrenado. Exacto. ¿Verdad? Wow. Yeah. Una cosa, tenemos que mirarlo como los niños. Tú le das una paleta a un niño, rapidito, quieren seguir. Sí. Y muchas veces en formas de los adultos, ellos miran el dinero, lo que sea, lo que uno necesita. Buscan, mucha de esa gente buscan lo que ese pueblito necesita y lo atacan por ahí.
para buscar ese voto. Y por eso tenemos, así como estábamos hablando de mirar, escuchar, leer, mirar lo que ellos han hecho en el pasado, porque te puede ayudar en lo que ellos los planes que ellos tienen para el futuro. Sí. ¿Me entiendes? Y son cosas que tenemos que mirar. Y una cosa que me gustó que el pastor hizo este año, que Detroit Public School vino a la iglesia, Sí. y hicieron una junta aquí y estaban hablando de los planes que ellos tienen y cosas que están haciendo y cosas que quieren hacer. Y era la primera vez que yo he mirado personas de Detroit Public School juntos y cristianos que me tocó. Personas que trabajan en las escuelas, personas que trabajan para Detroit Public Schools, cristianos, y estaban hablando de cosas, ayudando a los jóvenes que duermen en carro, a jóvenes que duermen en casas sin ropa, sin poder bañarse, sin lo que sea, niñas que están embarazadas y son menores de edades y cosas así. Y yo le estaba diciendo a mi esposa, yo no sabía nada de esto. Exactamente. Nada. Yo no sabía que Detroit Public School hacía estas cosas. Pero si nosotros no Nos involucramos. No vamos a saber. De acuerdo, totalmente. Sabes que, hablando de, como dijiste que estaban aquí, yo vengo de un pentecostalismo rajatabla. Yo no sé si manejan el término rajatabla. Sí. Es cuando es radical, pero a la extrema potencia. No es que eres radical, es que eres radicalísimo. Sí. Es que hasta ponerse desodorante era complicado. O sea, porque tú no podías como tener como fragancia. O sea, miren qué cosa, ¿eh? Y el virillalabios, eso era una cosa, cuidado. O sea, y yo entiendo que las cosas del templo son sagradas. No quiero que me vayan a malinterpretar. Y lo estoy haciendo, lo estoy enmarcando para que no se descontextualice. Pero a veces uno tiene que entender de que la iglesia soy yo. De que la iglesia eres tú. O sea, yo no soy toda la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Quiero aclarar eso. Pero lo que quiero decir es que a veces nosotros cuidamos tanto el edificio. Por ejemplo, ¿cómo tú vas a permitir eso en la casa de Dios? Y dicho sea de paso, yo sé que eso no pasó en el santuario principal, eso fue en el salón de reuniones, pero aún así está dentro de nuestro edificio. Sí. Que si nos vamos al pentecostalismo radical al que yo pertenecía, dijera, ¿cómo va a ser que se van a reunir ahí? No sé qué. Entonces, fíjense cómo uno se puede involucrar e impactar a la sociedad si pasa un desastre natural y hay que abrir el salón para los refugiados. Si ahí viene un consulado móvil y eso, digamos que impacta a la sociedad porque la gente hasta empieza a mirar para acá. Mira, hay una iglesia ahí. El consulado de El Salvador, de Dominicana, de Puerto Rico va a estar ahí y va a estar ayudando a sus ciudadanos para que puedan tener sus documentos. No se está hablando de Cristo ahí. Se está haciendo un aporte, digamos, terrenal, pero al fin y al cabo, en algún momento determinado van a ser flechados por la palabra. Amén. Bien, y yo creo que nosotros a veces cuidamos mucho el edificio. Yo no estoy diciendo que lo destruyamos, no, está bien, ya lo tenemos que cuidar. Pero creo que a veces nos ponemos como muy religiosos y no quiero que se malinterprete como que yo soy liberal. No, yo creo que ninguno de ustedes es liberal tampoco. Sabemos que, por ejemplo, hay cosas, hay que distinguir entre lo sagrado y lo profano, yo lo sé. Pero a veces uno dice, no, este templo, pero ok, el templo soy yo, ya el Espíritu Santo vive dentro de mí. El Espíritu Santo no está en la silla, allá abajo. Él está aquí, está en mí, está en cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros pudiéramos ser más flexibles al momento de abrir literalmente nuestros edificios para vacunaciones, como se ha hecho aquí, y yo creo que esto es una iglesia donde yo he aprendido más en cuanto a ese sentido de ¿me entiendes? De ser más cercano a la sociedad. Claro. Porque a veces sin querer creamos una élite, o sea, y no es nuestro propósito, pero creamos una élite de los super santos y los inmundos. O sea, ok, Cristo nos ha santificado, pero como decía Fernanda, tenemos que buscar la manera de cómo involucrarnos. Yo creo que prestando nuestras facilidades para cosas como esa, yo no estoy diciendo que lo prestemos para unos 15 años, yo no estoy proponiendo eso. O sea, sino que, ok, hubo una catástrofe, bueno, y tenemos capacidad para albergar personas, pues hagámoslo. Vacunación, para emitir documentos, cosas así. College Fair, que lo hicimos en el 2019, 2018,
cosas que de verdad aportan. Bueno, y también yo sé que cuando digo de verdad, quizá pensarán que el templo y el culto del Señor no aportan nada a la sociedad. No me malinterpreten. Claro que sí aporta, pero que también aportemos de esa manera diferente. ¿Me doy a entender? Y haciendo eso, le estás poniendo una semilla a esas personas. Claro. Nosotros como iglesia abriendo las puertas para ellos, mirando el edificio, en cómo nosotros le hablamos, en cómo nosotros le ayudamos y le servimos. Y son cosas que pueden ponerle esa semillita para la próxima vez que venga. Te conviertes en una influencia para la sociedad en la que estás y el área en la que estás. Un ejemplo, tú bien lo dijiste, te sorprendiste, habían cosas que tú no conocías. ¿Por qué? Porque la iglesia realmente no se presta a estas cosas. Algo que yo lo veo ilógico, porque si fuera Jesús, ¿qué hiciera Jesús? Muchas veces nos convertimos en fariseos sin darnos cuenta. Definitivamente. Yes. ¿Sí me entiendes? Entonces, nosotros estamos para servir. Nosotros estamos para ayudar. Nosotros estamos para traer esperanza a las personas, para traer salvación a las personas, ya que nosotros la hemos obtenido, ¿verdad? Entonces, la iglesia debe abrirse a su comunidad para ayudar, para evangelizar. Y esa es una manera también de tú evangelizar a las personas, de tú ser de influencia en esas personas que llegan. Quizá no llegan porque van a venir a un servicio dominical, van a venir quizás por otra razón, pero ya se van a ir diferente. ¿Por qué? Porque tú vas a inyectar, a transmitir algo en ellos. Hay algo que el Señor hace también en actividades comunitarias. El Señor se mueve en diferentes maneras. ¿Sí me entiende? Y muchas veces nosotros nos queremos hacer como muy seriecitos y muy acá. Y de eso no se trata. Se trata de servir, de ayudar, de traer a Cristo, de traer plan de salvación a las personas y usar todos los medios para hacerlo. Yo entiendo que el edificio es un lugar que se ha apartado para consagrarnos, para reunirnos, y el Señor está ahí. Y hay una área específica, por ejemplo, el templo, nosotros lo respetamos mucho porque entendemos que es un lugar muy especial, pero no creo que es un pecado o eso quita el que la presencia de Dios esté en este lugar para que sirvamos. Todo lo contrario, el Señor se agrada de nosotros porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos siervos, you know. Yo pienso que la iglesia ha fallado en esa área de que muchas veces cuidamos demasiado el edificio y nos olvidamos de realmente la razón y lo que realmente significa de que la iglesia somos nosotros, no el edificio, ¿sí me entiende? Y si el edificio lo podemos usar para bendecir, ¿por qué no hacerlo? Si todas las iglesias abrieran sus puertas a la comunidad y dijeran, sí, mira, nosotros abrimos nuestras puertas para que vengan personas y para ayudarlos en cualquier área, ¿tú crees que muchas cosas no podrían ser diferentes? Exacto. El impacto sería diferente en las vidas, porque hay personas que van a venir y de una manera u otra nadie va a salir igual, imposible. Y aunque tú no veas quizá el fruto al momento, pero al tiempo el Señor lo hará. No depende de ti, no depende de mí, depende de Dios. Nosotros simplemente somos siervos, nosotros sembramos la semilla y a su tiempo va a cosechar. Entonces, es igual como cuando salimos a evangelizar. A veces queremos que las personas sean transformadas. Hay personas que el Señor en el camino va haciendo el milagro. Hay personas que el Señor ahí mismo. Entonces, ¿qué te digo? Como yo sé que no depende de mí, yo trato cada día, Señor, ayúdame a ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, Señor. Ayúdame, porque yo sé que soy un ser malo, pecador, pero con tu ayuda yo puedo hacer la diferencia. Entonces, cuando yo hago algo, cuando yo oro por alguien, yo entiendo y creo que no soy yo, que es el Señor. Amén. Entonces, si es la voluntad del Señor hacerlo en el momento, lo va a hacer. Si es la voluntad de Dios hacerlo en 2 años, 3, yo cumplí con esa inquietud que el Señor puso en mi corazón. Entonces, como iglesia, abramos las puertas, sirvamos a la comunidad, involucrémonos en todo lo que tenga que ver con la comunidad, porque para eso estamos. Si el Señor nos colocó en la comunidad de Detroit, es porque quiere que nosotros sirvamos, no solamente al grupo de personas que se reúne cada domingo, no, es a toda la comunidad de Detroit. Entonces, usemos todos los medios, todos
todo lo que esté a nuestro alcance para hacerlo. Y lo demás, el Señor lo hará. Olvídate de la religiosidad, de que si acá, que si allá. No. Piensa una mentalidad cristocéntrica. Y si tú dices, Señor, ¿cómo lo harías tú? El Señor se te va a revelar y te va a decir, muchacho, abre la puerta. Que hay necesidad, hay vidas que quieren venir y hablar contigo. Hay algo que tú puedes hacer por ellos. Y Detroit es suficiente grande. Yes. Y hay mucho. Yes. Iglesia también. Y mucha necesidad. Yes. Hay mucho que hacer aquí. Es como, Aníbalis, discúlpame, para que entres. Es como cuando yo veo a ministerios o iglesias, ok, que vamos a ir a ayudar y que no vamos a ir a tal lugar y a tal país. Yo entiendo que el Señor quiere que vayamos y ayudemos. Pero que yo estoy aquí, que estoy viendo a mi alrededor, que le digo, Señor, ¿cuál es la necesidad que estoy viendo a mi alrededor para donde tú me tienes, yo poder servir? Porque por algo estoy aquí. Exactamente. Entonces, ¿para qué me voy a ir lejos? ¿Para qué voy a buscar la quinta pata al gato, como dicen? Y estoy siendo realista, es lo que yo creo. Discúlpenme si estoy mal, corríjanme porque soy humana. Pero yo entiendo que si estoy en Detroit es porque Dios quiere que yo haga algo en Detroit, que yo sea un instrumento en Detroit. Y eso no quiere decir que yo no pueda hacer algo lejos también. Claro. Puedo ir y hacerlo porque el Señor también lleva, tú me entiendes, nos lleva a diferentes lugares donde hay necesidad y podemos ser de bendición. Pero aquí donde estoy hay algo importante que yo debo hacer porque el Señor me trajo aquí. Y no por cualquier cosa. Desde República Dominicana, yo nunca me vi en Detroit. ¿Sí me entienden? Entonces y si entiendo que mi vida es un propósito desde antes de yo haber nacido, desde antes de mi existencia, de imaginarme, el Señor ya me había visto y me había diseñado. Y el Señor tenía en sus planes trasladarme desde un país a otro con un propósito. Entonces, si el Señor sembró tu iglesia en este lugar, abre las puertas, sirve porque hay algo que el Señor quiere hacer contigo a través de ti y de la iglesia en este lugar. Es importante en esa línea recordar que la casa primero, ¿verdad? Como dijo Jesús, primero y luego, ¿verdad? O sea, tú vas a cubrir tu entorno. Y si Dios te abre la puerta para que vayas a ayudar al otro hermano en otro país, en otra nación, pues también lo puedes hacer. Pero nunca dejes de cubrir donde Dios te puso. Yes. Le doy, por ejemplo, hace años escuché a una compañera de trabajo mío. Ella había sido cristiana y dejó de serlo y me decía, y dijo en la reunión, a veces las personas que se dejan de ser cristianos, dejan el camino, pueden ser porque se fueron heridas, porque pueden realmente ser de mal testimonio, ¿verdad? Para nosotros la iglesia. Y no por culpa de ellos, tal vez porque nosotros le hemos fallado, ¿verdad? Y en esa ocasión yo recuerdo que ella comentaba y decía, el pastor de tal iglesia me llamó para que yo fuera su maestra de escuela dominical. Y ella de su boca decía, y me dio tanto coraje porque él me insiste en que regrese a hacer eso. Sin embargo, cuando yo le pregunto, le pido, ¿puedo traer lo que estamos haciendo en este entonces? Yo trabajaba en las escuelas para los padres y para los niños aquí a la iglesia. Él le dijo que no. Y ella dijo en la reunión, porque ellos están tan centrados en el cielo, en cuándo se van para el cielo, y qué del tiempo que están aquí en la tierra. Y cuando yo la escuché que ella dijo eso, primero me sentí celo por la iglesia y por la mala representación generalizada que ella estaba dando en ese momento, pero también entendí su punto. Como decía Efraín, si sucede algo, y por eso le doy gloria a Dios por nuestra iglesia, y gracias a Dios por nuestros pastores, amén, Elizabeth y Oliver Lora, aquí en la red, en el 4300 de la Lonjo, en Detroit, porque nosotros somos una iglesia que entiende la necesidad comunitaria, y no solo la entiende, pero que tratamos de llenarla a cada capacidad que se nos es posible. Amén. Y para mí, le decía yo al pastor que me siento muy identificada, y por eso estoy aquí, porque yo entiendo que
eso es parte de lo que Dios me ha llamado a hacer. Siempre. Y le he enseñado a mis hijos desde que eran chiquitos. Cuando yo tenía que hacer un trabajo comunitario, voluntario, yo me los llevaba. Y le decía, vea esto, vete, ponte a disposición de tal persona. Sí, sí. No, para ir ya cerrando el tema, quiero escuchar sus reflexiones finales. Sí. No sé, empezando por Sayas. No sé si... Pues siempre tenemos que poner más atención. Sí. Tenemos que hacer más, tenemos que tratar de dar la información suficiente o dónde buscar la información a la gente. Y no tratar de irnos nomás por los videos cortitos. Yeah. Porque los videos cortitos te pueden cambiar la mente, tu pensamiento, pero la verdad no es la información completa. Okay. Viene siendo, si nosotros estamos mirando una película, te dicen una parte de la película y ya. Y yo, esa movie se escucha bien buena. Y tú la miras y tú dices, esa movie estaba bien aburrida. Porque nomás te lo cortaron un pedacito. ¿Me entiendes? El trailer estaba mejor, el trailer. Yeah, you know? Es como así mismo. Si miras el trailer de una movie y dices, esa movie va a estar buena, voy a llevar los nenes, Y cuando vas a llevar los nenes están dormidos y tú también roncando. Entonces no te fuiste más por un pedacito y no por toda la información. Y yo siento que las iglesias, hasta nosotros mismos, sí, como cristianos, como personas que vivimos en este mundo, tenemos que enseñarle a nuestros hijos o a los jóvenes o los demás hombres y mujeres dónde buscar la información. Que tenemos que leer, buscar la información antes de hacer nuestra decisión. Sí. ¿Me entiendes? Porque con ese pedacito puede hacer mucho. Pastora Nibelice. Bueno, te hemos hablado muchísimo de nuestra opinión, ¿verdad? Y yo quisiera terminar lo que es mi parte, dándote algunos tips, ¿verdad? De cómo tú te puedes involucrar. Primero, ve a la escuela de tu hijo, de tu hija, y sé parte del grupo de padres. Ahí vas a tener muchísimo que hacer y mucha influencia. Conoce al principal de la escuela de tu hijo. Siéntate con ellos, con el director de la escuela, con la directora de la escuela. Dile tu nombre, dile qué haces. Actualmente yo soy la faith partner de la Bennett, porque la principal me conoce. Y me llamó y me dijo, podemos, y yo... Un día el Señor me recordó, mira, ve y visítala y dile lo que es un faith partner. Y gracias a ella por abrirme esa puerta, pero nosotros podemos hacer eso. Y en referencia a la ciudad y a las votaciones, a lo que Sayas estaba diciendo, vamos informándonos desde ya. Visitas esos sitios web de la ciudad. El alcalde tiene mucha información allí donde tú puedes ir y ve informándote de las cosas que estamos haciendo o que se están haciendo localmente, también estatalmente y a nivel de la nación. Hay información. De esa manera tú te informas y tomas decisiones basado en la información correcta y no dejes de pedir la guianza del Espíritu Santo. Amén, Fer. Bueno, lo primero que quiero decirte es que nunca olvides de lo valioso que eres, de que estás aquí para algo, por una razón, un propósito, y tu voz vale. Nunca tomes decisiones basadas en decisiones ajenas. Trata de ser una persona que piensa, que evalúa las cosas, que va ante la presencia del Señor antes de tomar cualquier decisión. No te sientas al menos, eres tan valioso como todos los seres humanos que existimos. Infórmate en tu comunidad. Involúcrate cuando sean las elecciones, infórmate, busca información y vota, sé parte de
de la sociedad en la que Dios te ha colocado. Y como iglesia, las iglesias, los líderes de iglesia, abran sus puertas a la comunidad, sean parte de lo que Dios quiere hacer, no solamente en las familias que están dentro de la iglesia, sino en su comunidad. Eso es todo lo que quiero compartir. Espero que hayamos sido de edificación y que pongan sus comentarios. Queremos escuchar sus comentarios. Así es. Mi reflexión final es, ya sea que vivas en Estados Unidos o en tu país y seas mayor de edad, tienes capacidad para votar. Obviamente, si eres extranjero, como yo aquí, tiene que pasar a haber un proceso de naturalización para que puedas hacerlo. Pero si estás en tu país y eres mayor de edad y eres creyente, como el podcast, este episodio se ha tratado de lo que es cómo la iglesia puede involucrarse en la sociedad civil y nos hemos enfocado en esto del voto, tú puedes votar. Bien, puedes involucrarte. No votes tu voto. Como decían ya mis compañeros, tienes que informarte. No vayas simplemente a lo primero o por lo que la tradición dice o por lo que la encuesta dice que quién va a ganar. O sea, eso no es una manera inteligente de votar. Y definitivamente que es una gran responsabilidad. Si estás en Estados Unidos y tienes la posibilidad de naturalizarte, hazlo. Porque al fin y al cabo estás residiendo en este país. Si tienes más de 5 años como residente permanente legal, puedes aplicar para tu ciudadanía y puedes involucrarte de esa manera. Obviamente, aunque no seas residente permanente legal o ciudadano, hay otras maneras de cómo involucrarte. Pero en cuanto al voto, te puedes involucrar de esa manera. No te quedes sentado en el día de las elecciones, ya sea congresuales, municipales o presidenciales. Hazte escuchar, pero tienes una tarea que hacer. Tenemos una tarea que hacer, que es el de informarnos. ¿Qué propuesta tiene ese candidato? Bien, y podemos involucrarnos ya como ha dicho la pastora Nibelice, como ha dicho Sayas, como ha dicho Fernanda, nos podemos involucrar de diferentes maneras, ayudando en actividades sociales. Y eso es lo que tenemos que decir para finalizar este episodio. Yo creo que ha sido todo por hoy, así que nos despedimos con un fuerte aplauso. Gracias por sintonizarnos. Gracias. Gracias. Gracias.